Un día más estamos aquí en la tertulia de amigos. Contamos hoy con la presencia de Javier Jiménez. Javi, bienvenido. Hola Ramón, buenos días. Estamos bueno, muy contentos de poder tener este medio donde podemos transmitir por lo menos lo que hay en nuestros corazones. Cuando comenzamos el ministerio de Remar, ¿no? El principal propósito era ayudar a personas que estaban en una situación de dificultad. No con juicio, no menospreciando a las personas, sino pretendiendo hacer lo que Dios había hecho con nosotros, voy a decir, con los que empezasteis, en cuanto a restaurar vidas, ¿no? Porque la visión muchas veces de la religión es quedarse con los buenos, ¿no? Desechar los malos y quedarse con los buenos. Hay un versículo que dice desechar lo malo y retener lo bueno, pero eso tiene que ver con temas filosóficos o teológicos, no con las personas, ¿no? Sin embargo, Dios nos llama a eso, a restaurar vidas. Bien, pues sí es cierto. Yo creo que para restaurar vidas lo primero que hay que hacer es identificar la raíz del deterioro, ¿verdad? Porque si no atacamos o no abordamos el principal problema, pues toda restauración puede ser muy eventual, o sea, muy superficial y en el tiempo muy corto. Entonces, bueno, la causa principal de deterioro del alma y del cuerpo es el pecado, ¿no? El pecado en la palabra de Dios nos habla de que no solamente nos separa de Dios, nos destruye espiritualmente, sino también moralmente y a continuación, pues físicamente, ¿no? Cuando me dijiste de hablar o que vamos a hablar sobre este tema, pues he estado escuchando esta mañana pues, el libro de Esdras y de Nehemías, ¿no? Y tanto el uno como el otro, uno fue llamado a edificar el templo, que es importante, porque el templo somos nosotros el templo del Espíritu Santo, pero el otro, edificar el muro, porque sin muro tampoco las actividades religiosas o los ritos no sirven de mucho. Entonces, bueno, los dos libros le dan un énfasis principal a reconocer que la causa de la caída y deterioro de Jerusalén, tanto moralmente como estructuralmente como físicamente, fue el pecado, ¿no? Y entonces lo primero que hace Nehemías es decir, hemos pecado, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos hecho inicuamente, por lo tanto, tú dijiste que si nosotros pecamos, tú nos dispersarás, pero si nos arrepentimos, tú nos recogerás. Entonces la restauración comienza siempre con el arrepentimiento como un punto de partida. ¿Y cómo se llega al arrepentimiento? Porque es un don de Dios, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que vamos a ir identificando el problema, pues yo creo que es más fácil también usar los recursos que Dios nos da, ¿no? Para llevar a las personas a un encuentro con Dios y a un arrepentimiento. Cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda, lleva 38 años paralítico, vivía de la misericordia de los demás, vivía de los recursos sociales, de la compasión de los demás, y el Señor le dice, levántate, levántate, y después de que él obedeció, se levantó, pues dice el Señor, mira, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor, ¿no? Entonces, el principio de cualquier restauración del alma y también del cuerpo comienza con ese paso de un encuentro con Dios que nos lleva a identificar que la separación de Dios por causa del pecado, la lejanía de Dios nos destruye moralmente y espiritualmente, eternamente, por lo tanto, pues el arrepentimiento es el primer paso, pero eso es solamente el primer paso. Sí. A veces en Remar hay personas que se institucionalizan, ¿no? Y que se quedan, porque cuando tú estás en un ambiente protegido, los problemas quedan fuera, porque hay otros que están protegiendo la situación,
pero esas personas no evolucionan en esa restauración, ¿no? de la que estamos hablando, ¿no? Y se quedan en eso, solamente en la apariencia externa. De hecho, personas que pueden estar 20 años con nosotros, en el momento en que salen de esa cobertura, se quiebran otra vez, no tienen argumentos para poder superar sus debilidades personales, ¿no? Por eso hablamos, comentaba de que el comienzo es reconstrucción. Esdras reconstruyó el templo, que quiere decir la conversión a Dios, el arrepentimiento, pero si luego no se reconstruye el muro, que es lo que te da identidad, lo que te hace diferenciarte del resto, lo que te da seguridad, lo que te da carácter y lo que produce el muro representa la reconstrucción del alma para que esa reconstrucción del muro te lleve a tener una identidad, pero también una capacidad de defenderte de todo aquello que es externo y que te puede volver a llevar al fracaso, ¿no? Entonces, no basta con reconstruir solamente tu relación con Dios, sino que Dios también quiere reconstruir tu estructura temperamental, tu alma, sí, tu identidad, tu carácter. O sea, quiere ayudarte a que seas un hombre auténtico, genuino, independiente, autónomo, que seas capaz de sostenerte con tu propia, digamos, columna vertebral y no depender. Por eso los enemigos de Israel están muy enojados de que se reconstruyera el muro, porque el templo, pues bueno, está bien, ¿no? Uno puede ser cristiano, pero una persona que es cristiana, pero que tiene todas las grietas de su vida abiertas, pues eventualmente puede caer otra vez en vicios, en cadenas, en pecados, en antiguas pasiones. Pero el que tiene reconstruido el muro, pues tiene la capacidad no solamente de diferenciarse, de distanciarse de todo aquello que no es bueno, sino de defenderse y también tener esa identidad, ¿no? Identidad de saber quién soy, y esa identidad a uno le lleva a tener un amor también por sí mismo y por su dignidad, ¿no? Y le lleva a decir, no, yo no quiero volver a tener mis muros destruidos, como dice la Biblia, ¿no? El hombre que no tiene riendas es como una ciudad sin muros, ¿no? Y una ciudad sin muros es una ciudad, estamos hablando en términos históricos y de lo sí, pero de la guerra espiritual. Sí, la guerra espiritual, sí. Hay un texto en la palabra que dice que las normas no son suficientes o no son armas que pueden librarnos de los apetitos de la carne, ¿no? El no manejes, no. Y es una tendencia muy religiosa, muy social, el decir, no, vamos a poner unas normas para que las personas caminen por un buen camino y no tengan problemas. Pero las normas no tienen autoridad sobre los apetitos carnales. Es decir, no es el muro que debemos de poner en las personas, ¿no? Normativas, leyes. En primer lugar, la conversión exige determinadamente una transformación. O sea, la conversión no solamente es un reconocimiento de tus pecados, sino una transformación. La transformación no es una transformación automática de todas las áreas de tu vida, sino es un reconocimiento de que la vieja naturaleza empieza a tener un conflicto con la nueva naturaleza. Uno no se identifica con el viejo hombre, aunque lo tiene. Eso por un lado, ¿no? O sea, que la conversión exige transformación, pero por otro lado, como hemos comentado algunas veces, el hombre somos anfibios, quiere decir que somos de la tierra y somos del cielo. Quiere decir que estamos sujetos a rutinas, estamos sujetos a costumbres, y aunque las rutinas y las costumbres no son determinantes, sí ayudan. O sea, quiere decir que son buenas. Sí. La palabra dice que la ley es buena. Sí. Y las costumbres son buenas, sí. Las malas costumbres son malas, quiere decir que destruyen, las malas conversaciones destruyen las buenas costumbres, y lo que yo quiero decirte es que al ser hombres sujetos a rutinas, también tener rutinas o procedimientos buenos nos lleva a tener una vida
que quizás no es determinante, no es definitivo, pues es como todo, es que uno no puede decir esto y lo otro, o lo otro, sino esto y lo otro. O sea, quiero decir que uno se convierte, sabe que su naturaleza ha cambiado y yo tengo que ir hacia el cielo en un proceso de transformación, pero también tengo que tener rutinas que me ayuden, bueno, pues como a veces decimos, ¿no? La organización no es el organismo, pero necesitamos organización para que el organismo se mantenga vivo, ¿no? Y por otro lado, a veces, yo lo que quiero decir con la transformación es que yo creo que el infierno no es un castigo, el infierno es una decisión. Quiero decir que la gente va al infierno por pura decisión. La luz vino al mundo, los hombres amaron malas tinieblas que luz, pues sus obras serán malas. Entonces, el infierno es una decisión. Quiere decir que si nosotros no somos transformados, vamos a creer que el cielo va a ser un lugar donde vamos a tener libre albedrío para los apetitos de la carne. Quiero decir que el alcohólico pensará que las botas de vino están colgadas por todos lados, el fornicario que tendrá 72 vírgenes, y etcétera, ¿no? Pero realmente el que se ha convertido ha sido transformado. Por lo tanto, cree que el cielo es un lugar donde ya no va a tener todas esas debilidades que uno vive, ¿no? C.S. Lewis escribió en uno de sus libros, escribió una alegoría, decía que si subiera un autobús del infierno al cielo, probablemente nadie se quedaría en el cielo, porque el fornicario vería que allí no va a poder desarrollar, el amargado no vería que allí no puede satisfacer sus pasiones, el ególatra vería que él no es el centro del mundo y se volverían todos para el infierno, porque no se puede ir al cielo sin haber sido transformado. El cielo es la culminación, digamos, de todo, o sea, la liberación de todas nuestras cuitas aquí en la tierra para vivir una vida como la que queremos vivir, alejado del pecado. ¿Y tú crees que se puede vivir en el cielo, en el tiempo, temporalmente, como estamos? Jesús dijo, el reino de los cielos está en medio vuestro. Si podemos traer la realidad celestial a la cotidianidad del día a día del ser humano. Yo creo que podemos gustarlo, ¿no? Podemos disfrutarlo. Tenemos tantos frentes y tantas situaciones que bueno, como diría Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero por el Espíritu podemos gustar, de alguna forma, saborear o de alguna forma pues vivir de una manera muy cercana a lo que va a ser el cielo, ¿no? Porque la religión católica lo que dice es que estamos en el Valle de Lágrimas, que aquí estamos para sufrir, es decir, incluso habla de un purgatorio después de la muerte para poder llegar a ese nirvana de la perfección en el cielo definitivo, ¿no? Y sin embargo, el Señor, cuando estando en la tierra, bueno, Juan lo dice en el capítulo 10, ¿no?, de su Evangelio, que yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia, ¿no? Quiero decir que hay una esperanza no para después de la muerte, sino para esta tierra. Yo cuando viene una persona que viene reventada, con todas sus realidades personales echadas por tierra, sin esperanza y sin Dios en este mundo, le podemos dar un mensaje de restauración cercano, o decir, tú hasta que no te mueras no vas a disfrutar de la vida. La conversión yo creo que tiene un momento puntual en la vida, que es un encuentro con Dios, pero luego también es progresiva, quiere decir que hay... Y también la restauración también es progresiva, ¿no? Sí, hay una maduración. Es progresivo en la medida que vamos madurando y bueno, pues hay veces que el Señor permite áreas de nuestra vida que no acaban, digamos, de salir, pero nos da la gracia para superarlas, ¿no? También estaba pensando en el texto de Ezequiel 37, ¿no? El Valle de los Huesos Secos, ¿no? El Valle de los Huesos Secos. Es un proceso, ¿no?, en el que el profeta pues ve aquel valle de huesos secos y el Señor le dice, ¿tú crees que vivirán? Y él dice, bueno, pues no, tú lo sabes, Señor, yo no sé. Y entonces le dice, profetízales, ¿no? Entonces empieza a profetizarles, quiere decir, a darles palabra de Dios, y en la medida que les va profetizando y dándole palabra de Dios, las cosas se empiezan a ordenar, los huesos empiezan a ordenar, cada hueso con su hueso, ¿no?
Y después le dice, pues al final eran unos esqueletos, ¿no? Sin vida y de una forma fantasmagóricos, ¿no? O sea, un esqueleto pues no deja de ser algo muy poco estético, ¿no? Y tétrico. Tétrico, ¿no? Y entonces dice, profetízales de nuevo, y entonces la carne, los músculos, los tendones, pues empezaron a cubrir el cuerpo y empezaron a tener un aspecto más o menos humano, pero aún así todavía no tenían vida interior, o no tenían, y de profetízale, entonces vino el Espíritu y ya se convirtió en un ejército, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que primero amamos al Señor y profundizamos y buscamos y anhelamos crecer y madurar en Dios, la palabra de Dios nos va llevando hacia la perfección, ¿no? Pablo habla de esto, ¿no? De los que somos perfectos, ¿no? Los que somos perfectos, pues habla de los que somos perfectos, no está hablando de la perfección en el sentido literal, sino está hablando de la perfección es cuando uno ve sobre el plano cuál es el final de la obra. Sí. O sea, que decir, sobre el plano uno sabe cuál va a ser el final de la obra, pero cuando estás en la obra no está la obra acabada, quiere decir que tú ves un terreno con barro, con máquinas moviéndose, herramientas, gente subiendo, un pequeño caos, desorden, pero el que es perfecto dice, no, pero es que esto es transitorio, el plano me dice que esto va a quedar de esta forma y de esta otra forma, ¿no? Entonces, Dios tiene un plano y un plan para nosotros de llevarnos a la imagen o a la altura, o como dice la palabra de Dios, a la altura de Cristo, ¿no? Es un milagro, sí. Pero... Hay personas que comienzan con ánimo, porque tienen una perspectiva de perfección o de futuro, y se van quedando en el camino porque se encuentran con situaciones que les sobrepasan, y entonces vienen al fracaso y se desilusionan del propósito de Dios para sus vidas, ¿no? Hemos conocido personas que recibieron el Evangelio y que pasado un tiempo, y estaban entusiasmados y animados, y pasado un tiempo pierden ese ánimo y se desaniman de seguir el camino adelante, ¿no? Y en esa situación, ¿qué podemos decirles a las personas que están en esa crisis, ¿no? Bueno, yo creo que también enfocar el asunto ayuda mucho, quiero decir, que poner el foco en el problema, y hay un factor que aparentemente no se ve a simple vista, pero es la dureza del corazón, o sea, quiero decir que la resistencia. Dice, ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la dureza que hay en su corazón. Siempre la dureza. Me enojé con vosotros por vuestra dureza del corazón, y por eso vagasteis 40 años y estoy, dice la palabra de Dios, que el Señor estaba bastante disgustado, usa la palabra. Entonces yo creo que la dureza del corazón es un área fundamental. Ahora, ¿cómo podemos detectar la dureza del corazón? Cada uno tiene que ser sincero, porque la dureza del corazón a veces se disfraza de autocompasión, de autojustificación, decir yo no puedo, yo no valgo, o Dios no me ha dado la gracia, y yo no digo que sean todos así, pero hay un factor importante que yo, sí, por lo menos en el área que me ha tocado trabajar y en mi propia vida he visto que el ego es muchas veces un impedimento para la obra de Dios en nuestras vidas, y por eso lo que podía haber durado el proceso 20 días, un año o 2 años, pues a veces dura 40 años, ¿no? Porque la dureza del corazón impide la obra del Señor. Luego también hay factores, personalmente pienso, espirituales, ¿no? Quiero decir, espirituales me refiero que hay cuando uno ha abierto muchas puertas o se ha involucrado mucho en el mundo oscuro del diablo, pues quedan reminiscencias, ¿no? Y quedan residuos, y quedan áreas de nuestra vida que han quedado dañadas y que son puertas abiertas, ¿no? Ahora, las puertas están para abrir y para cerrar, no solamente para los muros están para proteger, pero los muros tienen que tener puertas.
El otro día estuve haciendo un estudio sobre las puertas del muro que construyó Nehemías. Yo conté 10 puertas, ¿no? 10 puertas, ¿no? Las 10 puertas, la de las ovejas, la del pescado, la del muladar, todas representan algo, ¿no? Pero son puertas, las puertas son para abrir y para cerrar. Cuando uno ha reconstruido su vida, también tiene que poner puertas. Y las puertas hay que cerrarlas a quien hay que cerrarlas y abrirlas a quien abrirlas, ¿no? Sirven para entrar y sirven para salir, ¿no? Entonces, quiero decir que hay muchos que han dejado tantas puertas abiertas, que esas puertas abiertas pues siguen siendo un foco de visitas no deseadas, ¿no? Claro. Visitas no deseadas. De todos modos, en ese proceso de restauración, Dios permite que haya pruebas para que salga esas, o para romper esas raíces que quedan ahí pendientes, ¿no? Yo por eso era la pregunta. Cuando alguien está pasando una prueba difícil, en lugar de desanimarse, tendría que tener la luz o el ánimo de decir, Dios está tratando con tu vida para que superes esta situación, porque el plan de Dios no es dejarte a mitad de camino, sino que llegues al final, ¿no? Ya, pero ahí está el factor de la gracia, ¿no? Que quizás ahí me ha faltado añadirlo, ¿no? Que cuando realmente hay áreas que son obstinadas, o que son áreas que uno reconoce que tiene en su vida y que no acaba de superarlas, pues el Señor nos da su gracia, ¿no? Porque claro, la gracia no solamente es todo aquello que nos suple cuando tenemos un déficit, ¿no? Tenemos un déficit de santidad por nuestra debilidad carnal. Dios nos dice la palabra de Dios que si hemos pecado, Él nos cubre con su gracia. Tenemos abogado fiel y justo. Quiero decir que en nuestra debilidad, ahora, por el tema del desánimo, pues oye, también uno que anhela santidad y anhela llegar al final de sus días, pues bueno, pues se recompone y se renueva y, claro, y se va cogiendo. El que no, como dice la palabra de Dios, el soberbio da para atrás, el que tiene fe persevera. Claro. Dice la palabra de Dios, ¿no? que el soberbio o el orgulloso va para atrás, pero el que tiene fe, sí, el humilde, el que se humilla, es restaurado. No, es que no me acuerdo exactamente el texto de Habacuc, como lo dice, ¿no? Pero que el justo por la fe vivirá, y el soberbio pues no acepta el fracaso, dice pues si no puedo pues me tiro al fango, autocompasión, rebeldía, no sé, yo es que creo que la vida, yo personalmente pues tengo áreas en mi vida con las que tengo que luchar y sé que lo que necesito es la gracia de Dios para poder superarlo, pero dar para atrás nunca. Es tremendo, tenemos el ejemplo de David, ¿no? David tenía sus pasiones, bueno, igual que Elías, dice la palabra que tenía pasiones y sin embargo Dios respaldaba su oración, pero David se encuentra con situaciones en las que realmente podía haber tirado la toalla, ¿no? Y haber hecho, yo no valgo más que otros, habiendo visto el fracaso de Saúl, dice, voy en el mismo camino, sin embargo, él tiene la habilidad precisamente de humillarse delante de Dios, ¿no? Que es una gracia especial de Dios para su vida, y eso le permite llegar al final de sus días como alguien que Dios respalda y que Dios recuerda en las siguientes generaciones, ¿no? Como me acuerdo de la fidelidad de mi siervo David, ¿no? Pero en esas situaciones hay un peligro, que hay un demonio que puede intervenir y que es la depresión, ¿no? La depresión, cuando alguien está en lugares de éxito, uno está eufórico. Cuando uno está en situaciones de fracaso puede bajar al valle de la depresión.
incluso el rey David decía, bueno, David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte. Tengo mis pies en lodo cenagoso, sí, casi también me hundo, decía. Por poco me hundo. Claro, entonces dices, pero incluso el que está en una depresión le podemos decir, este es un lugar previsto por Dios para que salgas de él, ¿no? Es decir, no es el final, no es el final de tu proceso, porque es lo que el diablo quiere, que fracases y te hundas en ese hoyo. Sin embargo, tienes que mirar a la esperanza que te saca de esa situación, ¿no? Yo no puedo juzgar a nadie, cada uno tiene, y de verdad hay gente que tiene un sufrimiento tan grande que a veces es difícil de... Pero ¿cómo le ayudamos al que está deprimido, ¿no? Sí, mira... yo te estoy preguntando porque sé que tú tienes armas para... Yo pienso, por ejemplo, en el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo dice, me levantaré. O sea, cuidando cerdos en la situación más baja que un hombre puede caer, y dice, me levantaré. Y levantar significaba pues hacer un camino de retorno muy pesado, muy difícil, y encontrarse con la cara del Padre, que no sabe si te iba a recibir a palos o lo iba a recibir con un abrazo. Bueno, me imagino que conociéndole sabría que sería misericordioso, pero bueno, quiero decir que el camino de retorno siempre es muy difícil. Y el camino de levantarse siempre es muy difícil. O sea, también es una determinación, o sea, quiero decir que la gente tiene que decir, yo no me quiero quedar aquí. Ahora, tenemos que tener recursos, y los recursos a veces si no se tienen hay que buscarlos, y para eso está el cuerpo de Cristo, para eso están los hermanos mayores, están los pastores, está está el Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, está la palabra de Dios. Quiero decir que la determinación, ¿no?, de decir yo no voy a quedarme en este postrado, sino que Dios tiene promesas para mí y tengo recursos para levantarme en la palabra de Dios, pues me levantaré e iré, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios, levantar las rodillas, los brazos caídos, las rodillas paralizadas, decía, sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino. Levantarse, no sé, yo no puedo hablar de una forma muy general, sino que cada uno tiene su propia realidad, su propia historia y sus propias características temperamentales, y no todos somos iguales, pero lo que uno puede hablar es sus propias experiencias, ¿no? Entonces, cuando uno pues ha tenido, pues creo que muchas de las crisis más grandes que un hombre puede pasar, y de todas, pues Dios nos va sacando, pues uno tiene que saber y reconocer que la disposición de nuestro corazón de levantarnos, de ir, de no quedarnos postrados, de coger nuestro lecho y caminar, aunque tengamos oposición, de levantarnos del polvo, pues es un acto de fe, un acto de confianza, un acto de valentía, ¿no? Y bueno, entiendo que habrá gente que ya no tenga ni fe, ni valentía, ni coraje, ni ganas, ¿no? Pero es que entonces ya no está muerto. Estabas diciendo que el hijo pródigo conocía a su padre y tenía la esperanza de que tuviera misericordia de él, ¿no? Y el padre del hijo pródigo es una imagen de Dios Padre también, ¿no? Y debería ser una imagen de la iglesia restauradora, en lugar de la iglesia que juzga y que al que se equivocó, al que hizo las cosas mal, ya dices, tú no tienes solución, y desecha, la iglesia que desecha a aquellos que están alrededor, ¿no? Sin embargo, el propio Señor decía, yo no he venido aquí a juzgar, he venido a dar vida, el primer discurso salvar. De Jesús, ¿no? Mi Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿no? Y luego en Juan 12 dice, yo no he venido a juzgar al mundo, las palabras que yo hablo sí juzgarán al mundo, pero estaba dando un lugar de esperanza a las personas. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, y mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? ¿Se le puede decir eso a alguien que está en ese pozo de desesperación? Ahora, el hijo pródigo se levantó, pero los últimos 100 metros los hizo el padre, pero solamente los últimos 100 metros. Quiero decir que el camino de retorno fue duro, pero cuando
cuando el padre lo vio desde la azotea o desde una posición más objetiva y lo abrazó, luego lo restauró. O sea, restauró y en la restauración pues encontramos pues todos esos detalles, ¿no? El detalle del anillo, el de la dignidad, el detalle de la ropa, el limpiarlo y sobre todo el de la fiesta. O sea, porque tú puedes a alguien darle, devolver su dignidad en el sentido de devolverle el anillo, su lugar en la familia, su vestido, pero si no hay una sanidad emocional, porque la fiesta lo que representa es la alegría, ¿no? De alguien que ha vuelto, ¿no? Y entonces cuando por ejemplo, podemos hacer obras de restauración pues muy institucionales, ¿no? Pero si no hay una fiesta, cuando que es la fiesta es el matar el becerro gordo y disfrutar y la alegría que Dios tiene cuando ocurre un evento ese, pues no hay esa experiencia vital de la fiesta del Señor cuando uno ha sido restaurado, pues uno siempre queda como sí, que estoy, mira, al tremendo cielo. El hermano, ¿no? Sí. El hermano mayor. Sí. El hermano mayor que tenía que haber sido el primero en haber participado en... Pobre, es que también todos... El bueno. Sí, pero pobre, nos identificamos a veces también con esas miserias humanas, ¿no? De que, bueno, pues el rencor o bueno, pues la visión esa, ¿no? Pero quiero decir, la fiesta es fundamental, ¿no? La fiesta para la restauración. Que casi es más importante una fiesta que un vestido, ¿no? Porque la alegría... Claro. La alegría y bueno, pues la música y el abrazo y eso sana el alma, ¿no? Pero luego tenemos el texto también que nos habla del buen samaritano, ¿no? Que también es otro ejemplo en la Biblia, ¿no? de restauración, ¿no? de ver del hombre que ha caído, que descendía de Jerusalén a Jericó, dando a entender que podía haber sido un... Que iba, al lugar de la juerga. Que probablemente podía ser perfectamente un cristiano caído, ¿no? Que a veces tenemos más misericordia por los pecadores que por los cristianos caídos, ¿no? Entonces restaurar al cristiano caído, pues es... bueno, pues Jesús dice que pasó el levita, pasó el escriba, el sacerdote, y bueno, pues nadie tenía recursos para él, igual no tenía recursos para él. No, y a lo mejor lo que había era juicio, decir, claro, sí, tú te lo mereces. Sí. Eso es, te mereces esto que te está pasando. Sí. Y posiblemente tenían razón, pero el problema no está en que tengas razón, porque ese es el trabajo del diablo. Yo quería llegar a ese punto, ¿no? De restauración ministerial. Te ha tocado a lo largo de los años asumir esa responsabilidad en muchos lugares, ¿no? Cuando alguien cae, normalmente dicen que la Iglesia es el único ejército que no remata a los heridos, ¿no? Entonces, cuando alguien cae, en lugar de buscar la restauración, se busca el juicio. Quizá porque algunos encima se alegran de que alguien caiga. No, si yo ya le venía a venir a este. Es decir, todas esas cosas que denigran un poquito la identidad de una iglesia restauradora, ¿no? Y en lugar de decir, oye, todavía hay esperanza para ti, aunque caíste, Dios te puede levantar, ¿no? Sí, en Jeremías dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad. O sea, cuando el samaritano cura con vino y con aceite, pues, bueno, pues pone dos sustancias, que una pues puede ser más irritante y la otra que son más suave y que ayuda para calmar el dolor, ¿no? Entonces, para restaurar siempre hay que poner el foco también en la raíz del... Claro. Lo que pasa es que eso tiene que ser en un ambiente de amor. Por ejemplo, en la restauración de Jesús con Pedro, ¿no? Esa es una historia tremenda, ¿no? Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, ¿cómo sentiría, ¿no? Volvió a sus antiguos quehaceres, me imagino que estaría moralmente, espiritualmente y se miraría a sí mismo con mucho desprecio, ¿no? Él mismo se juzgaba a sí mismo. Sí, porque en este caso pues no vemos a nadie que le esté señalando, ¿no? Sino que le vemos como un hombre destrozado, ¿no? Y cuando Jesús se acerca a él, pues lo lleva a vivir, digamos, de una forma, haciéndole confesar que le ama tantas veces como le había negado, ¿no? Haciéndole recordar
haciéndole recordar de alguna forma lo que había pasado, pero en un ambiente de amor y de sanidad, ¿no? Entonces, en ese ambiente de amor y sanidad se pueden señalar o revelar las cosas más malas que hemos hecho, pero sin sentirse juzgados, señalados, y etcétera, ¿no? Entonces, quiero decirte que tenemos que curar las heridas, pero sin liviandad. O sea, la herida del pueblo no se cura con liviandad. No se puede tapar la herida sin haberla desinfectado primero, ¿no? Claro. Entonces, es un proceso. Por eso te has encontrado con personas que vieron una oportunidad de restauración y se agarraron a ella, y otras que ellos mismos se juzgaban de tal forma que decían, no, lo que yo he hecho no tiene ya solución. Esa es la opción del diablo en cualquier persona, ¿no? Es decir, no, es que yo ya no tengo perdón de Dios. No, el problema es que no tienes el perdón de Dios porque tú mismo te estás juzgando. Sí, como Judas. Pero exactamente, ¿no? Y sin embargo, incluso en Judas podría haber habido restauración. Sí, pero es que el problema que yo te quería señalar es que eso que aparentemente es una falsa humildad, de decir yo no tengo solución, es una dureza del corazón. Claro. Porque en realidad uno puede decir, mira, no lo merezco, pero si hay una oportunidad yo lo quiero. Claro. O sea, yo me pongo alguien está repartiendo caramelos y dicen, vamos a repartir a los niños caramelos al que se haya portado bien. Y uno dice, mira, yo no me he portado bien, pero si quieres darme uno, yo lo quiero. Claro. Uno puede enfadarse, irse al rincón. Es muy infantil eso, es decir, no, yo no me he portado bien, pero... Sí, pero quiero decir que es una actitud de niño, ¿no? Y de decir, bueno, pues sí es verdad, lo que yo he hecho no tiene perdón, o yo no me perdono a mí mismo, pero si hay una opción, yo no quiero quedarme aquí, ¿no? Claro. No, es importante. En el huerto del Getsemaní, cuando Judas está entregando a Jesús en esa traición, yo veo cómo el Señor está todavía luchando por él. Y en lugar de decirle sinvergüenza, tal, no sé, lo que hubiéramos hecho cualquiera ante una persona que es un traidor, el Señor dice, amigo, amigo, todavía él extiende sus brazos para intentar atraerle, ¿no? Y claro, eso provoca en Judas una reacción contraria, que es que le lleva a terminar con, es decir, devolver el dinero, tal, no sé qué. Hay un arrepentimiento, pero lo que no hay es una restauración de su vida, ¿no? Y sin embargo, hablabas de Pedro, que es restaurado porque él también se acerca a la restauración, ¿no? Acepta, sí. Es decir, y cuando hay personas que lo han hecho fatal, que se han aprovechado incluso de la posición estructural en la que estaban, y han sido malos obreros, ¿no? Malos administradores de la gracia de Dios. Sin embargo, para esas personas, si están dispuestas al cambio, hay posibilidad de restauración. Yo estoy pensando en alguien que estuvo en nuestro ministerio y que tenía un pecado oculto grave y que tuvo oportunidades de ser, de confesar, y no quiso confesar, y no quiso y se mantuvo, y subía al púlpito a predicar desde su situación, como fue denigrado, ¿no? Seguro que te estás acordando de la misma persona. Y sin embargo, nosotros lo acogimos después, pero nunca se levantó. Podía haberse levantado, pero nunca se levantó. Y sin embargo, ha habido otros que han aprovechado el tiempo de gracia en su vida. Qué importante es que desde la Iglesia se abra la oportunidad a la restauración de aquellos que cayeron. Qué importante es, y muchas veces es algo que falta en la Iglesia, ¿no? Sí, pero yo reitero, o sea, si hay dureza de corazón, si no hay arrepentimiento y si no hay un deseo grande, de decir, yo no quiero el lugar donde estaba antes desde el punto de vista ministerial, ni de honra, ni de prestigio, sino quiero volver otra vez
a recuperar mi vida en Dios y recuperar mi familia. Son actitudes, ¿no? También estaba pensando, digo no sé si cambiar de un poquito, pero estaba pensando en la restauración de Elías, ¿no? Que también es un modelo interesante para observar, ¿no? De alguien que por su deterioro ministerial pues sí, cayó en depresión, ¿no? Cayó en depresión, ¿no? Cuando hablabas antes de la depresión, ¿no? Cayó en una cueva y después de haber hecho un esfuerzo físico, intelectual y espiritual para enfrentarse con Jezabel, los 450 profetas de Baal, y de repente se encuentra en una situación de vacío espiritual tremendo, ¿no? Y cómo Dios lo restaura, ¿no? Y entonces pues se mete en una cueva y bueno, primero le da de comer, ¿no? Siempre la palabra de Dios, el pan, ¿no? La palabra que da fuerzas para continuar, seguir caminando. Y luego cómo el Señor lo ministra y nos pone el ejemplo de que pasa un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto, un fuego y no estaba en el fuego, un gran viento y no estaba, y de repente un silbo apacible, y entonces ahí Dios lo ministró, ¿no? Entonces quiero decir que a veces la restauración tiene que ver también con un proceso de introspección, ¿no? y de limpieza interior, ¿no? Y que del ruido y en la vorágine, digamos, o las presiones ministeriales, a veces cuesta tener, ¿no? Y a veces el Señor nos lleva al desierto, ¿no? Y en ese desierto, quiero decir, un lugar en el que no hay mucho ruido, no hay mucha distracción, ¿no? Y son momentos de nuestra vida que pasamos, bueno, en el que tenemos momentos bastante bajos, pero son momentos de introspección, ¿no? De búsqueda interior, en el que el Señor trabaja en nuestros corazones y nos ministra en el más profundo, ¿no? Entonces, en este caso, Elías fue restaurado en esa administración de una intimidad con Dios, pero también consigo mismo, en el sentido de que el Espíritu Santo lo guió a los estratos más bajos de su alma, para probablemente descubrir que detrás de esas puertas cerradas por años pues había cosas que había que limpiar, ¿no? Tremendo, Elías. Y lo que es importante también es que Dios siempre, cuando restaura, nos da un cometido. No solamente es importante, o sea, la restauración, cuando Dios restaura a una persona, no solamente digamos hace fiesta, no solamente vuelve la dignidad, sino además la fiesta que sana el alma, además nos da una tarea, ¿no? Como en el caso de Pedro, el Señor le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, ¿no? Y en el caso de Elías, pues le dijo: no, si tienes todavía mucho que hacer, tienes que nombrar un príncipe, tienes que nombrar un profeta y tienes que nombrar, o sea, un rey. O sea, tenía un profeta, no me acuerdo exactamente, sí, ¿no? Sí. Tenía que levantar 3 líderes. Dos reyes, uno en Siria y otro en Israel, y un profeta que era Eliseo. Que era Eliseo, sí. Entonces quiero decir que siempre la restauración va en conjunto con una nueva tarea. Y es como también Job, que el estado posterior a esa restauración tiene que ser superior al anterior. Yo no sé, en el caso del templo de Jerusalén o de la ciudad de Jerusalén, el resplandor que tuvo el primer templo, si el segundo lo tuvo, de mayor resplandor, pero la Biblia sí que nos dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Eso es claro en la palabra de Dios, ¿no? De tal manera que aquel que cayó, si es levantado, la situación posterior a la caída va a ser superior a la anterior. ¿Por qué? Porque se ha vencido una situación de crisis importante por la gracia de Dios. Entonces, evidentemente, el Elías de después de su crisis era absoluta unción, de tal manera que se subió en el carro de fuego y se fue, se liberó de la muerte, era incontestable. Ya no hubo nadie que le podía poner un pero a ese Elías que estaba viviendo en la absoluta unción de la gracia de Dios sobre su vida, ¿no? Tremendo. Y en el caso de Job dice que Dios le dio después mucho más de lo que tenía antes, porque estuvieron dispuestos a entender que había un propósito de Dios después de, ¿no? Y yo entiendo que cualquier persona que tiene que ser restaurada tiene que ver que hay un propósito de Dios para su vida, que hay un propósito diabólico,
que es robar, matar y destruir, que casi lo ha conseguido en algunos, pero que aunque estés en el último minuto de la destrucción y del plan diabólico, hay esperanza para esas personas y hay un plan de restauración de Dios, ¿no? Y yo creo que eso es algo que puede animar el corazón de cualquiera. Estaba pensando en la restauración de ministerios, ¿no? Y estaba pensando en alguien concreto o en algunas personas concretas que han estado en el peligro de muerte, que el diablo tomó unas ventajas tremendas en sus vidas, y qué gozo es verles restaurados, siendo útiles, porque ¿qué vale un obrero restaurado? ¿Qué valor le podemos dar a una persona que el diablo tomó una ventaja y lo hundió, y que puede ser desechado por el ministerio, pero que es restaurado y levantado? ¿Qué valor tiene ese ministerio una vez que ha sido restaurado? Mucho mayor que el anterior. Hombre, ¿no? La Biblia dice que hay más gozo, ¿no?, por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos, ¿no? La oveja perdida, la historia de, o sea, el libro, perdón, el capítulo 15 de Lucas, es el capítulo de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, ¿no? Que yo el hijo pródigo yo si hubiera sido el traductor, no hubiera puesto el hijo pródigo. ¿Pero sabes lo que significa pródigo? Sí, al que gastó despilfarrador. Todo. Despilfarrador, sí. Sí, pero bueno, pero como es la historia de la oveja perdida, la moneda perdida, debería ser el hijo perdido, ¿no? Entonces, son 3 historias, pero son diferentes. Una es la oveja perdida representa al pecador que no ha tenido el conocimiento de Dios, y que Dios lo hace todo. Lo hace todo. Él va, deja las 99, va, la recoge, la carga y la trae, ¿no? Lo hace todo. Prácticamente es una tarea en la que no hay intervención. La moneda perdida representa a la iglesia. La iglesia perdió la moneda. La iglesia perdió la moneda, y cuando perdió la moneda tuvo que barrer y limpiar. Y cuando limpió y barrió, encontró la moneda. Quiero decir que la iglesia también comete errores. Claro. La iglesia también causa heridos, y nosotros como iglesia debemos reconocer que también tenemos debilidades y tenemos errores que pueden causar también personas que tengan una caída o tengan una decepción o una desilusión o un tropiezo, ¿no? Y a esas hay que también rescatarles. Entonces, la mujer, cuando vio que había perdido la moneda, pues ella barrió y limpió la casa, porque sabía que había cosas que no estaban bien, hasta que la encontró y llamó a sus amigas. Y ahora, el hijo pródigo, el hijo perdido, en este caso, no se perdió como la oveja que estaba perdido y que, digamos, estaba perdido por su propia naturaleza. El hijo pródigo no, el hijo pródigo calculó, pensó, ponderó, planificó y decidió. Entonces son casos muy diferentes, claro, ¿no? Pero en todos los casos... Porque tenía herramientas para poder hacerlo, ¿no? En todos los casos, Dios nos muestra un camino de restauración. Claro. Dios quiere que como iglesia restauremos, nos dice que Él como buen pastor lo hace todo eventualmente, pero también nos dice que la restauración, como en el caso del hijo pródigo o el hijo perdido, tiene un proceso más complicado y más largo, porque ha habido una decisión calculada, premeditada, de abandonar al Señor, ¿no? Pero qué bueno, yo estoy pensando en aquellos que nos están viendo y escuchando, ¿no? Que puede haber personas que están en una situación de desespero, ¿no? Y qué bueno que les podamos enviar un mensaje de que para ti hay opción de restauración, que Dios está llamando, Apocalipsis, el llamado a la iglesia de la Odisea, que es una iglesia apóstata y autosuficiente, ¿no? Donde al desechado lo quitan de en medio, etc. Dios está en la puerta llamando para ti que estás en una situación difícil,
para que haya una restauración para tu vida, y que aunque hayamos sido responsables de no cuidar de ti lo suficiente, y que la propia Iglesia se pueda sentir responsable, hay oportunidad. Vamos a olvidarnos de quién es el culpable. Sí. Vamos a ver que hay opción de restauración en la vida, ¿no? Yo me he encontrado con personas que dicen, yo estoy absolutamente desilusionado con la Iglesia, me han tratado mal, me han sido de tropiezo. Digo, bueno, lo que sea, pero todavía hoy hay oportunidad de restauración. Es que estás tocando un tema muy, muy importante, pues, porque estamos hablando, hasta ahora hemos hablado de restauración de vida, ¿no? Y toda la Biblia es un ejemplo de restauración desde el principio, de lo que se perdió en el principio, sí, y cómo el Señor con diferentes planes ha ido tratando de restaurar su relación con el hombre, ¿no? Pero una cosa que has dicho que me ha llamado la atención es la restauración de relaciones, que eso es fundamental para la restauración del alma, ¿no? Que a veces queremos restaurar el alma, pero no se restauran relaciones. Y entonces dice la palabra de Dios, el último versículo de Malaquías comienza con el primer versículo, no con el primer versículo, pero sí, con el primer capítulo de Mateo, de Lucas. Sí. Lucas. Dice que haré volver el corazón de los hijos a los padres, y el corazón de los padres hacia los hijos, no sea que venga y destruya la tierra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay siempre o sea, como dice la palabra de Dios, donde habitan los hermanos juntos en armonía, y Dios envía bendición de vida eterna. Habla de la unidad, o sea, creo que ese factor es fundamental, ¿no? Y cuando dices que hay veces que hay gente que está, bueno, pues perdida por causa de malas relaciones, pues yo creo que Dios hace un foco muy especial en sanar relaciones, ¿no? Para mí, de mi vida personal, de lo que yo en ministerio, todos hemos tenido razones para separarnos, para dividirnos, para juzgarnos, para señalarnos, para guardar rencor. 40 años juntos, Ramón, llevamos, que tú fíjate, 40 y tantos años juntos. ¿Tú crees que en 40 y tantos años juntos, con tanta intensidad en nuestro trabajo y relaciones, no hemos dado razones para ofendernos unos a otros y tener razones para decir, no, yo ya no aguanto más, o yo no puedo más, pero en cambio, pues el amor de Dios y la visión espirituales es siempre, los amigos siempre se perdonan, los hermanos siempre se perdonan, y los caminos siempre se atajan, se recorren, se cortan diferencias, hay humillación, no sé, hay, bueno, pues se da tiempo a la gente, no sé, creo que decir que la restauración de las relaciones es lo más importante para que haya una restauración del alma también. Sí. No, es importante porque, de hecho, esa es la medida. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Pero aquel que está en esa situación, no te autocondenes, sino busca esa restauración. No es cuestión de ver quién tuvo la culpa, es cuestión de ver quién tiene la solución. Porque las aguas pasadas no tienen que mover el molino, es decir, las situaciones antiguas no tienen que hacer que tu realidad hoy sea la misma o la consecuencia de aquello, sino que Dios nos lleva a una vida de restauración, de lo que decías, perdonar y corregir, y sobre todo yo recuerdo a alguien que le decía, mira, si tú esperas que todo el mundo cambie para cambiar tú, vas a fracasar seguro. Si tú buscas cambiar tú, las malas actitudes de otros no te van a afectar, sí, sino que tú vas a ser instrumento para que otros puedan salir de sus situaciones. Y te vas a encontrar luego con hermanos maravillosos porque tú les has ayudado a salir de su situación. Es decir, has sido restaurador de portillos. Hay un texto que dice eso, ¿no? Y qué bueno que esa sea la realidad en nuestras vidas, que podamos tener el gozo de ver que aquel que era difícil ahora haya sido restaurado por la gracia de Dios, pero por la mano tuya. Yo estoy convencido de que tú tienes motivos de satisfacción de ver hermanos que fueron bajo tu cobertura a ser restaurados, y que los ves ahora llevando responsabilidades y teniendo actitudes espirituales, y dices, gloria a Dios, ¿no? Qué bueno que sea así. Si lo hubiera desechado,
ahora no estaría llevando la responsabilidad que llevan. Y igual que aquel que vino, como decías tú, la oveja perdida, aquel que vino sin ninguna posibilidad, sin armas, cuando los ves que hay una restauración en sus vidas, y puedes decir, gloria a Dios, que el Señor nos ha utilizado para restaurar corazones, para restaurar relaciones, para restaurar vidas en definitiva, ¿no? Es tremendo, pues sí, ¿verdad? Todo eso. ¿Verdad que hay satisfacción? Pues hombre, claro que hay de satisfacción, sí. Pero bueno, el tema es eso, que personalmente, ¿no? Pienso, ¿no?, que cuando uno mira a otros, también tiene que mirarse a uno mismo. Yo personalmente es una persona que he vivido o he cometido muchos errores en mi vida que me pesan. No quiero decir que me impiden caminar, pero me pesan, y que ya no puedo de alguna forma, bueno, pues volver para atrás, es algo, y eso me lleva a tener también mucha compasión con otros, con otros que pueden haber cometido ese, otro, menos, más, pero al final quiero decir que la restauración es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, ¿no? Dice, oh, pero ¿cómo es posible que esta persona que le he perdonado una fortuna de dinero y va y aprieta al otro porque le debe unos centavitos? O sea, quiero decir que Dios nos ha perdonado tanto, nos ha restaurado de tanto, que la satisfacción está en restaurar, sí, definitivamente, pero creo que hay que tener un sentimiento de justicia, ¿no? Es decir, como dice Eclesiastés, dice, ¿por qué te molesta tanto cuál es el mal de ti si tú también has hablado mal de otros? O sea, como diciendo, pues si es que todos somos pecadores, entonces... Sí, está claro. Pero que hay esa esperanza de restauración de las vidas y que es importante. Me gustaría poder terminar, porque el tiempo se nos pasa y podríamos estar hablando horas de este asunto. Me gustaría que pudiéramos terminar con una oración. Si te parece bien, nos diriges una oración. Señor, te damos las gracias, que tú eres el modelo de restaurador. Tu amor fue tan grande que desde el principio de la humanidad has estado abriendo camino para que el hombre vuelva a ti, Señor, y se ha restaurado. Gracias por habernos llamado al arrepentimiento y haber restaurado nuestras vidas. Y te pido en nombre de Jesús que tu misericordia y tu amor siga abundando en nuestros corazones para poder reconducir a muchas personas hacia ti, hacia la restauración de su alma, de su corazón, de su relación contigo, Señor. Perdónanos como oró Nehemías. Sí, hemos pecado, la casa y yo hemos pecado contra ti, Señor, pero vuélvenos, Señor. Reconstruye otra vez Jerusalén, reconstruye los muros, Señor, y ayúdanos a salir del oprobio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Javi, por este tiempo de edificación y de bendición. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.